buenos días a todas y todos. Me siento realmente extremadamente honrado de estar de nuevo después de 7 meses en ese lugar. Me recuerdo mucho que yo tenía un poco la agudez de sugerir hace 7 meses en ese mismo lugar que Río Grande debe ser la ciudad en el futuro que se edifican completamente con todos los pensamientos y todas las investigaciones sobre temas de Malvinas. Y yo quiero especialmente hacer mi gratulación tanto a Andrés como al intendente que en tan poco tiempo lograron esto. Porque hoy en día, obviamente, cuando se hablan del tema de Malvinas, la idea de un centro de pensamiento sobre ese tema siempre se están vinculando ya con Río Grande. Yo quiero también agradecer mucho a todos mis colegas de las mesas anteriores que lamentablemente me robaron de muchas ideas, porque hablando al final hay muy pocas cosas o novedades que se pueden introducir en la discusión cuando hay gente de diferentes vistas sobre el tema han producido mucha información y muchas interpretaciones tan brillantes con mis colegas en los últimos 2 días. Mi interés especial, hablando sobre el Atlántico Sur como concepto geopolítico, tiene que ver con las políticas públicas, porque yo creo uno de los desafíos más importantes es cómo se pueden en el futuro crear políticas públicas regionales o, en el caso del Atlántico Sur, políticas públicas interregionales. Como todos ustedes saben perfectamente bien, ya es suficientemente difícil hacer políticas públicas nacionales. Es siempre una lucha, siempre es difícil de pensar en elementos de políticas a largo plazo, pero con la globalización tan fuerte, tan rápida como vivimos ahora, necesitamos pensar en políticas públicas regionales y ya más bien interregionales. Porque para mí, una de las cosas muy claras es que la globalización no solo va a formar nuestro pensamiento en una manera mucho más obvia en los próximos 10 años, pero al lado de esa globalización vamos a tener, como ya ha mencionado Alfredo, una regionalización fuerte, y los dos fenómenos, la globalización y la regionalización, van a tener conflictos en cada día, en cada región. Y todo lo que voy a presentar ahora obviamente es que llaman los ingleses o los americanos, más bien dicho, educated guessing. Yo no tengo ninguna bola de cristal, pero yo creo que hay algunos trends, algunas direcciones que se pueden identificar en los cambios del sistema internacional que van a tener un impacto sobre la vida de cada uno de nosotros. Ya pido disculpas por mis generalizaciones, porque hablando sobre una región como es América Latina y mirando también a la otra orilla, África, y tomando en cuenta todo lo que implica el Atlántico Sur, implica enormes generalizaciones. Y algunas de esas generalizaciones son más bien coyunturales, tienen que ver con la política de uno u otro país y tienen que ver con cambios de las rutas de comercio, pero otros son más bien estructurales, que implica que nosotros vivimos hoy, en mi opinión por lo menos, en un cambio del sistema internacional que no teníamos visto en los últimos 200 años. Y ese cambio es tan radical que hasta los analistas no tienen capacidad suficiente de interpretar cada cosa que está pensando cada las mañanas, como la mañana de hoy con el conflicto en Asia
y la extensión de la zona de seguridad de China. Yo siempre pido también con mis estudiantes que se tratan de ver el mundo de hoy en una manera de cambiar el chip en su propia cabeza, porque no son cosas que se pueden decir, bueno, estamos desarrollando aquí, estamos desarrollando allá. No, vivimos en un mundo completamente distinto en el mismo tiempo, y es especialmente grave en el caso como el mío, con más años, cuando fuimos educados para sobrevivir en un mundo muy distinto. Y hoy en día necesitamos otras modalidades políticas y económicas para la sobrevivencia de cada sociedad y de cada país, y especialmente de cada región. Hay muchos libros escritos sobre el tema, y la única cosa que se necesita realmente enfatizar que el cambio es tan profundo y radical, especialmente en las relaciones económicas. Algo de poder político también, y menos en el campo militar hasta ahora. Pero solo voy a mencionar ahora algunas cifras, porque no me gustan mucho las cifras. Pero es muy interesante que la famosa organización de la OCDE ha publicado recién las cifras de comparación entre 1950, 2000 y 2030, al futuro, sobre el impacto de las regiones en el producto del mundo. Los Estados Unidos tenían en 2050 más del 50% del PIB, del Producto Bruto del mundo. Tenían en 2000 más o menos 26% y van a tener en 2030 ni 13% de la producción mundial. Eso da muy claramente una idea cómo ha cambiado las relaciones. Ya Europa está ahora en 12% del PIB y vamos a tener en 2030 solo entre 7 y 8%. Realmente una región que no cuenta más en la producción mundial. Y esos impactos que implica también que los países del BRIC en 2030 van a tener más de 60% de la producción mundial. Eso es para mí la indicación dónde van los tiros en el futuro, porque no importa tanto el sistema financiero, porque el tema financiero es principalmente una cosa ficticia. Son finanzas que realmente no existen en la realidad, existen entre los bancos, pero la producción que hacen los diferentes países, regiones, van a tener el efecto más importante sobre el futuro. En ese sentido, me parece que vivimos, y por eso es muy útil mirar a esta forma de mirar el mundo como tenemos aquí enfrente. Vivimos en un mundo que está mucho más dividida entre el norte y el sur que nunca en las últimas décadas. Pero la importancia es que la creatividad y la dinámica del mundo ahora es casi, no solo, pero está más y más moviéndose hacia el sur y menos en el norte. Eso se puede demostrar muy fácilmente en una cosa que estamos tan acostumbrados cuando se hablaron siempre del eje transatlántico, que era el eje de bienestar y de poder después de la Segunda Guerra Mundial entre Europa, Estados Unidos y un poco al lado de Japón. Hoy en día ese eje es enormemente debilitado por la cerca decadencia tanto de Estados Unidos como especialmente de Europa, y vemos más y más el desarrollo todavía no completamente desarrollado, un eje transpacífico. Y en ese transpacífico
están presentes los Estados Unidos, están presentes América Latina, obviamente Asia, pero no está más presente Europa. Yo creo ese cambio de la importancia del pensamiento eurocéntrico, el pensamiento occidentalista, hacia una nueva visión del mundo, una visión del mundo muy distinta, es muy típico para el siglo XXI. Y el actor casi económicamente dominante en América Latina, y no solo allá, hoy en día es China. Siempre pensábamos que China sería un país con su visión de 5.000 años distinto en el tema internacional. Todavía no sabemos cuándo vamos a tener pasando de un sistema unipolar de Estados Unidos que ya desapareció hacia en algunas décadas a un sistema completamente unipolar de China. Yo personalmente estoy convencido que el sistema internacional está marchando en esa dirección, pero es muy difícil de dar algún tiempo a esto. Eso puede durar otros 100 años, pero puede pasar también en 20. Eso depende de muchos factores a que no hay una influencia directa ni económica ni militar. Pero una cosa es muy notable ya en los últimos años, visibles, que es que todas las instituciones y todas las formas de cooperación que tienen como eje norte-sur han debilitado enormemente. Todo el sistema interamericano, todas las relaciones Europa-América Latina, todo lo que es el sistema iberoamericano, todo lo que es el Commonwealth, todo eso que fue las instituciones de interlocución entre el sur y el norte, existen todavía, pero con mucho menos dinámica, mucho menos financiamiento, mucho menos interés, especialmente del lado del sur. Pero ahora tenemos, ya mis colegas han hablado en detalle sobre eso anteriormente, una muy creciente importancia de espacios interregionales sur-sur. CELAC, UNASUR en la región misma, IPSA, BRIPS, SOPOCAS, todas esas instituciones que son instituciones relativamente nuevas, tienen una dinámica enorme y están en pleno proceso de reemplazar los ejes de cooperación entre el norte y el sur. Vamos a ver, y hay indicaciones a esto, cuál sería la reacción del norte a esto. Y por eso vemos, hay muchas discusiones ahora de una TAFTA, una relación económica entre la Unión Europea y Estados Unidos. Es un poco la reacción y un poco el miedo que los países del sur van a ser tan poderosos que los últimos bastiones del occidente necesitan ponerse en acuerdo para no desaparecer completamente como poderes en el nuevo orden internacional del siglo XXI. ¿Y por qué está haciendo eso? ¿Por qué está ese movimiento tan fuerte? Ese tiene mucho que ver con esa visión que es muy notable en todos los escritos y todas las formas de hablar políticamente, especialmente el caso brasilero, que son los países que defienden el status quo del sistema internacional y los países que quieren cambiar el status quo internacional. Muy interesante que yo creo algunos 2 o 3 años después de la fundación de Naciones Unidas, el entonces canciller de Brasil dijo: eso es una división del mundo, refleja un poder del mundo post Segunda Guerra Mundial que no vamos a aceptar. Y hoy en día no solo los brasileños dicen eso, pero muchos otros países. Yo creo, especialmente los más jóvenes entre
ustedes van a ver ese cambio que el pensamiento, cómo es el ordenamiento, cómo son las reglas del sistema internacional, va a cambiar en ese siglo completamente. No van más la gente en Washington, en Londres o en Berlín diseñar las nuevas estructuras, cómo funciona el mundo. Eso se van a desarrollar en Brasilia, en Argentina, en China, en Namibia o en África del Sur. Y eso es muy difícil para los viejos poderes de entender, que están realmente en un proceso de retrocesión en el sistema internacional. Y como todos los analistas de las relaciones internacionales saben, los años más peligrosos y más difíciles son los años intermedios entre la hegemonía de un sistema y el ascenso de un nuevo sistema, porque esos son los años inseguros, son los años incalculables y los años que lamentablemente, históricamente, siempre han traído guerras. Porque nadie quiere abdicar, especialmente no los países fuertes como Estados Unidos, y se ve mucho en la decadencia interna y externa de Estados Unidos qué difícil es ese proceso de abdicar de su papel que tenía tan internalizado también como líder en el mundo. Pero miramos un poco a nuestra zona aquí, a la zona de Atlántico Sur. Yo creo necesitamos mirar en 4 niveles a los cambios que vemos en toda la área de Atlántico Sur, en la orilla africana como a la latinoamericana. Y el primero es obviamente el tema militar. Siempre cuando alguien lee un artículo sobre Atlántico Sur, siempre tiene alguna cosa que ver con temas geopolíticos, temas de seguridad. Pero uno de los problemas que hasta los mismos militares, por lo menos en algunos países, todavía no tienen entendido, que vivimos hoy en día también en una nueva forma de mirar a espacios. Vimos que la defensa hoy en día, tanto de países como de regiones, es una defensa que no está ligado más al territorio. Es mucho más la capacidad de drones, la capacidad de la NSA, que sabemos tanto, que escuchan a cada uno de los celulares que tenemos ahora mismo en este lugar y pueden escuchar inclusivamente a celulares que no están en uso, porque siempre tienen la capacidad de identificar en cualquier momento dónde está cualquier persona. Eso es una forma de desterritorialización que realmente todas las estratégicas se van mucho más afuera de eso que llamamos antes, en todos nuestros conceptos geopolíticos, las fronteras. Las fronteras hoy en día casi no existen más. Casi no existen más, especialmente porque el crimen organizado es transnacional. Los problemas medioambientales son completamente transnacionales. Los flujos financieros y muchos flujos económicos no conocen fronteras. Entonces, el concepto es muy difícil, especialmente cuando estoy haciendo cursos en alguna escuela de guerra, siempre estoy tratando de explicar eso. Para toda la tradición militar, de pensar que la frontera no es la línea a defender, es extremadamente difícil, porque toda la tradición militar era en ese sentido. Hoy en día esas fronteras existen todavía, pero son muy penetrados por mecanismos tanto transnacionales como económicas internacionales que dan muy difícil la defensa de las fronteras y eso implica también la defensa
como un espacio como es el espacio del Atlántico Sur. La segunda línea es la línea económica, también ha mencionado muy detalladamente y con mucha capacidad de interpretación de mis colegas en esas mesas, porque la exploración de recursos del mar y la futura exploración de la Antártica, yo por lo menos estoy muy pesimista en ese sentido. Yo no veo que se van a guardar la Antártica. En algún momento se van a tener alguna fórmula que implica también que se pueden ir a recursos. Eso es un poco la extensión del dominio de la Tierra, del planeta, que está demostrándonos la historia de los seres humanos. Y también yo veo con bastante preocupación el tercer nivel de eso, que es el nivel jurídico, que está tanto en discusión, especialmente en temas de derecho del mar, en temas de extensión de las zonas económicas, todo lo que puede ser el régimen jurídico de la Antártica, el futuro. Todo eso tiene que ver con quién está definiendo las nuevas reglas del juego. Porque el derecho internacional cambió con los poderes internacionales. El derecho internacional está interpretado muy distintamente en China que en Estados Unidos. Y vamos a tener también cambios muy notables en el derecho internacional, porque el derecho internacional necesita aceptación, por lo menos de alguna parte del sistema internacional. Nunca van a aceptar todo eso, pero todos que tienen capacidad de poder, sea militar o económico, van a tener una influencia sobre la interpretación del derecho internacional, en que obviamente, eso ha mencionado también con mucha importancia anteriormente, América Latina siempre tenía un liderazgo, en gran parte por la debilidad de las instituciones latinoamericanas y los países latinoamericanos. El derecho era desarrollado en defensa de las fuertes, en defensa de Estados Unidos principalmente, y con algunos logros muy importantes en ese caso. Y sería muy importante que esa tradición latinoamericana se traslada en el proceso de la reformalización del derecho internacional, que seguramente vamos a ver. Y la cuarta dimensión es la dimensión, en mi opinión, por lo menos la más difícil. Y no hay una palabra en español sobre ese nivel, por eso siempre estoy usando una palabra artificial de origen americano que se llama el nivel interméstico, que es un nivel que es tanto internacional como interno, doméstico. Por ejemplo, cualquier tipo de arreglo de temas de medio ambiente siempre tiene un efecto muy fuerte local, estoy mirando al intendente ahora, y tiene al mismo tiempo un efecto internacional. Y hasta hoy en día no conocemos ni un país que tenga la capacidad de legislación nacional e internacional al mismo tiempo. Porque el efecto nacional a veces es muy distinto que el efecto internacional, y por eso tiene procedimientos muy difíciles. Entonces, esos temas intermésticos, que no solo es el medio ambiente, es la criminalidad, es la salud en muchos aspectos, tiene el problema de falta de instrumentos de implementación. Y cuando más temas transnacionales están realmente dominando la agenda internacional, y cada año vemos más de esto, tenemos más problemas como implementar esos nuevos arreglos. Y eso también se nota mucho en el caso de Brasil, por ejemplo, ahora, sobre la falta del consenso interno en país sobre su papel externo. En Brasil hay una gran discusión realmente, internamente ahora, a dónde va el país como líder global.
porque hay una gran parte de la sociedad brasileña que cuando van a ganar las próximas elecciones, en el caso que la oposición, quieren ser un aliado incondicional directo de Estados Unidos, porque son parte de la élite brasileña, no quiere un papel de liderazgo internacional. Otra parte quiere esto. Entonces la discusión interna, esa discusión interméstica, ¿cuál es nuestro papel internacional? Es siempre una discusión muy, muy dura entre las diferentes sociedades, y cuando más democráticamente establecidos son los países, más difícil es ese consenso interno. Solo para dar un ejemplo, cuando Alemania se unificó en 90, hacía una encuesta, cuáles querían los alemanes, cómo actuar en el mundo, y salían algunos 70 o 80% casi, no me recuerdo exactamente, queremos tener un papel como Suiza, ¿no? Tener un papel que no nos interesa nada en el resto del mundo, solo concentramos sobre nuestros problemas. Eso es Vox Populi, pero eso implica también que difícil es de crear un consenso sobre el papel internacional, especialmente cuando ese papel internacional, como en el caso de Brasil, es un papel muy importante que tiene costos políticos y económicos internos muy altos también. Y la creciente lucha por el acceso y manejo, y no necesariamente la posesión de recursos naturales, Mariano ha hablado ayer sobre eso más en detalle, y no solo recursos naturales, pero también la forma de distribuir esos recursos, mercados, han asignado a América Latina un papel muy importante en las próximas décadas, por la capacidad de generar esos recursos, tanto al nivel de alimentos, ¿no? Brasil hoy está produciendo más alimentos para el mercado internacional que Estados Unidos, por ejemplo, que antes era siempre el país que ha producido mucho en esto. Como minerales, como petróleo, todo eso que hay, ni hablar de agua. Entonces, esa capacidad de generar recursos naturales da a América Latina una posición muy privilegiada, pero también pone a Argentina en una situación muy conflictiva cuando otros poderes quieren realmente aprovechar esa riqueza del continente. En ese sentido, es extremadamente difícil la situación de la región hoy en día, porque todos esos cambios internacionales están pasando justo en un momento cuando tenemos en América Latina por lo menos 3 diferentes modelos de desarrollo internos, modelos muy distintos internamente. La diferencia entre Chile y Venezuela en modelos de desarrollo es la más grande que existe en el mundo de hoy. Y yo creo eso complica además cualquier actuación regional. Un consenso regional sobre la posición internacional todavía es más difícil de llegar que un consenso nacional sobre el papel internacional de un país. Entonces, en esta situación vemos ahora las organizaciones CELAC, UNASUR, que todos no están en una línea muy clara porque necesitan reflejar los distintos modelos de desarrollo de los países miembros. Y en ese caso, obviamente, es una de las cosas que crea más dificultades sobre el problema, cómo manejar una cosa como el Atlántico Sur. Porque todos los países quieren más autonomía internacional, pero también al mismo tiempo están más interesados en la soberanía nacional. La soberanía nacional siempre fue una vaca sagrada en América Latina por razones históricas, pero hoy en día es muy difícil
de realmente defender esa soberanía interna hasta el punto que nadie puede criticar ningún gobierno, porque eso es un ataque a la soberanía del país, como están interpretando en algunos países latinoamericanos, y eso obviamente va muy en contra del pensamiento tanto democrático como de algunas reglas de importancia internacional. Y por eso es tan difícil con ese fenómeno de soberanía nacional, de hablar, como se hacen ahora, de una soberanía regional, una soberanía de América Latina en el contexto internacional, porque aquí chocan las concepciones nacionales con las necesidades internacionales. Para finalizar, solo quiero mirar rápidamente a la otra orilla del Atlántico Sur y hablar un momento sobre el Atlántico Sur como espacio interregional. La relación sur-sur refleja el interregionalismo distinto como antes, IPSA, BRICS, Alianza Pacífico. Todo eso son instrumentos que miran de una región a la otra. La concentración de los esfuerzos refleja también la dinámica de atracción, especialmente el Pacífico. Pero aquí no estamos mirando suficiente a qué está pasando en África, porque para América Latina, especialmente para la América Latina Atlántica, África realmente es una de las regiones que va a tener, después de Asia, una atracción muy importante. Y siempre cuando se están buscando una relación interregional hay dos opciones. Una es una convergencia de intereses y la otra es la compatibilidad normativa. En la compatibilidad normativa, América Latina tiene bastante problemas porque no hay un consenso regional sobre cuál sería la normativa en la región. Pero la convergencia de intereses es muy claro con los países a la otra orilla en África. No está muy conocido la institución, pero tiene más y más peso ahora, que se llama SOPACAS, que es la zona de paz y de cooperación del Atlántico Sur. Y es muy interesante de mirar al momento cuando se fundaron esta zona por una decisión de Naciones Unidas en 86, cuando 124, yo creo, países votaron en favor de esa desnuclearización, zona de paz del Atlántico Sur. Y un país ha votado en contra. Todos pueden estimar quién. Estados Unidos. Y 8 países europeos abstinieron. Tampoco estuvo en favor de eso. Entonces está muy claro la división de intereses en ese caso. ¿Quién tiene interés en una zona de estabilidad desmilitarizado? Son los países del sur. Cuando los países del norte tenían claramente el interés que no se van a desarrollar eso. Ya pasaron casi 30 años y hoy en día esa alianza sur-sur tiene 24 miembros, 21 africanos, solo 3 sudamericanos, Brasil, Argentina, Uruguay. Y es una institución que tiene intereses compartidos, tiene un liderazgo parcial, no tiene un hegemono, que es positivo. Y el liderazgo parcial es principalmente Brasil, África del Sur y Angola. Esos 3 países son los países que tienen más peso, obviamente. Tiene una identidad múltiple porque son de raíces africanos, son europeos, más de raíces. Brasil refleja eso en su multiidentidad en muchos aspectos, pero también África del Sur. Y tiene una muy baja institucionalidad, no tienen organismos muy fuertes, pero en el campo de defensa ya hay cooperación. Desde 2008 existe esa cosa de IPSAMAR, que es una cooperación
está incluido también India en eso, que hacen una forma de control del espacio y tienen lazos crecientes económicamente. No es por casualidad que los brasileños han abierto muchas nuevas embajadas en la región. Ojalá Uruguay y Argentina van a seguir en esto. Y hay obviamente un actor principal del lado latinoamericano, que es Brasil, y solo necesita recordar la famosa palabra de Golbery, el geopolítico de los 70s de Brasil, que dijo: solo hay un mar nuestro brasilero y eso es Atlántico Sur. Pero ¿quién va a crear las nuevas reglas en ese espacio? Como ya preguntaba Boris en las primeras cosas que escuchamos, yo creo aquí se necesita más cooperación tanto de Argentina como de Uruguay conjuntamente con Brasil, porque Brasil no debe y no puede realmente manejar eso del lado de aquí solo. Y siempre es importante, y por eso voy a mencionar eso muy rápidamente, las diferentes visiones sobre el futuro que existen del Atlántico Sur, que son percepciones muy distintas que tienen que ver con los cambios internacionales, pero también tienen mucho que ver con la historia propia, tanto de América Latina, de África y de los países que tienen intereses como poderes extrarregionales en el Atlántico Sur. Y solo voy a hablar rápidamente sobre por qué Brasil tiene una visión muy distinta, y voy a mencionar eso en el contexto latinoamericano, porque para Brasil los lazos naturales con África se necesitan poner adentro de su propio deseo de ser un poder global, y las preocupaciones que tiene Brasil con la seguridad del Atlántico Sur tienen justo que ver de tratar de frenar cualquier interferencia de otros países. Por eso, en su tiempo, 77, Brasil fue muy en contra de la creación de la OTAS, de una organización de defensa del Atlántico Sur que querían los americanos en su tiempo, porque no querían la dimensión norte-sur en el Atlántico Sur, solo querían una dimensión sur-sur, y por eso hay una fuerte disposición de Brasil de luchar en contra de la presencia militar extrarregional. El problema es que nadie ha definido hasta ahora cuál implica la palabra extrarregional. Siempre se piensa en eso Estados Unidos y Inglaterra en ese caso, pero China también es un poder extrarregional en el Atlántico Sur. Entonces ya no es muy claro a dónde se van a poner la línea roja, quién puede tener un impacto en la región y quién no. Y la visión distinta del norte es la visión de la OTAN, que obviamente está reaccionando en la región principalmente vía Inglaterra, pero Inglaterra formalmente en todos los tratados se autoexclama como poder regional del Atlántico Sur. Entonces es una dimensión muy fuerte y hasta ahora nadie realmente ha decidido no pueden ser, no deben ser. Entonces hay visiones muy distintas sobre el poder en el Atlántico Sur, y la OTAN ya tiene un mandato no solo en el Atlántico Norte, pero tiene un mandato especialmente en la lucha en contra de interrupción de rutas marítimas, tema de piratería, tema de terrorismo y en tema de estados fallidos, que puede intervenir en todo el mundo. Entonces, en un caso hipotético que hay alguna
piratería en frente de las costas de Argentina, no solo en Somalia, la OTAN podrá aparecer aquí con todas las fuerzas. Porque hasta ahora los países latinoamericanos y africanos no han creado un mecanismo diciendo esa zona sería controlada por ellos mismos. Y hay esfuerzos muy intensivos de OTAN, especialmente vía Portugal y vía España, que son miembros de la alianza, de convencer a los latinoamericanos de un nuevo concepto que se llama el nuevo atlantismo, que implica que no hay más Atlántico Norte y no hay más Atlántico Sur, solo hay un Atlántico, y en eso se deben cooperar la OTAN con Brasil y con Argentina en el manejo de esa zona. Obviamente, y los papeles de OTAN están demostrando eso claramente, están muy conscientes que ese concepto no tiene mucha recuperación, no está visto muy bien venida en América Latina, pero todavía existen esos esfuerzos y va a depender mucho a la política de América Latina cómo se pueden en el futuro ver esa situación. Yo solo quiero finalizar con el título de un artículo que encontró en preparación de esto de un uruguayo muy famoso, Vivian Trías, que ha escrito hace más de casi 40 años sobre el Atlántico Sur, la encrucijada del futuro de América Latina. Muchas gracias.